Nosotros venimos hablando sobre varios asuntos importantes, como todos lo son, ¿no? Y Tei había hablado la semana pasada sobre la esperanza de la venida de Jesús. ¿Se acuerdan? De que esa es nuestra gran esperanza, que sabemos que Jesús regresará un día, ¿sí? Y hizo toda una explicación y de cómo, el contexto, ¿no?, en que se dará todo ese tema. Y hoy yo voy a hablar con ustedes sobre cómo será ese fin. Me tocó lo más difícil, porque es la última parte del Apocalipsis y es un poco complicado, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo será el fin del mundo? Y seguramente cada uno tiene una idea o habrá escuchado sobre cómo será el fin del mundo, ¿no es así? Y sepan ustedes que el fin del mundo es uno de los mayores miedos de la humanidad. Todos tienen, o la gran mayoría de las personas tienen miedo del fin del mundo. Y dice así que 1 de cada 10 personas reconoce sentir miedo o ansiedad ante la idea del fin del mundo. Y en los últimos 2000 años, el Apocalipsis se predijo unas 200 veces, imagínense. Y todo sigue igual, ¿no? Dice, aunque no se ha cumplido, ¿no? Y los grandes científicos, los matemáticos, los sociólogos y todos, ¿no?, los de la ciencia, todos dicen o predicen que sí va a haber un fin del mundo. Pero ellos hablan de un fin del mundo catastrófico, que tiene que ver con la naturaleza, con el calentamiento global, hasta con ¿cómo se dice?, la inteligencia artificial también piensa que es peligrosa y que puede traer al fin del mundo. O sea, hay varias especulaciones en este tema que es el fin del mundo. Pero lo que ellos dicen es que el ser humano puede evitar el fin del mundo. Por eso hay campañas para la concientización, ¿no?, ambiental, para que se cuide el medio ambiente y todas las cosas que el hombre tiene miedo de que eso traiga el fin de todas las cosas. Pero hay una cosa también que, a pesar de que tengan miedo del fin del mundo, muchos dicen que eso nunca sucederá también. Porque a pesar de que hubo predicciones, nunca se ha cumplido. Pero si hay señales obvias y si la Biblia habla de señales que serán antes del fin, ¿por qué algunos todavía no creen en el fin de todas las cosas? Y fíjense lo que dice la Biblia en 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 al 4. Es interesante porque ya Pedro ahí estaba hablando de este tema y él dice así: ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará y dirá: ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Es tan clara la palabra de Pedro, ¿no? Porque él está diciendo, sí, hay mucha gente que en esa época todavía ya estaba pensando de que Jesús estaba tardando. Imagínense en aquellos años atrás, 2000 años atrás más o menos, ¿no? Y a partir de ahí se viene diciendo, sí, tal día, tal fecha va a ser el fin del mundo, pero hasta ahora no sucedió. Y hay gente que se burla y dice, no, eso nunca sucederá. Pero Pedro trae una palabra acá muy clara y él va a decir esto. ¿Saben por qué el Señor todavía no viene? Porque Él es paciente, porque Él tiene misericordia, ¿sí? Porque Él quiere que nadie se pierda. Por eso el Señor todavía no ha regresado, porque todavía hay personas que necesitan escuchar sobre quién es Jesucristo. Todavía hay personas que necesitan conocer a Jesucristo y rendirse a Él, ¿sí? Y nosotros vamos estudiando este tema y decir, wow, Señor, realmente, ojalá que
más personas, cuantas más personas conozcan a Jesús y se rindan a Él, es lo mejor que nos puede pasar. Es mejor lo que le puede pasar a cada uno. ¿Y qué dice la Biblia sobre este fin, no? Fíjense como les dije, la ciencia habla de un fin del mundo que va a ser a través de catástrofes naturales o de otra manera, pero nosotros no hablamos de un fin del mundo de esta manera. Nosotros como cristianos, nosotros estamos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no hablamos solo de una destrucción, nosotros hablamos de un encuentro. Nosotros hablamos de un encuentro donde la iglesia de Jesús se va a encontrar con su Señor. Nuestro foco no está en la destrucción de todas las cosas, como la humanidad tiene miedo, ¿sí?, de que todo se destruya y se termine todo. Nuestro foco en este tema está en que nosotros nos vamos a encontrar con Cristo. Ese es nuestro foco. Eso es lo que nos da esperanza, que nos da alegría, que nos da ánimo y que nos da ganas de seguir adelante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando un encuentro, ¿sí? Y un encuentro glorioso, un encuentro que produce alegría, un encuentro que va a ser una gran fiesta. Y como dice la Biblia, que va a ser un gran casamiento. Porque la Biblia va a hablar en Apocalipsis 19, 7 al 9, de las bodas del Cordero. Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 19, 7 al 9. Dice así: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. Y se le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los creyentes. El ángel me dijo: escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces, Juan, que está teniendo esta visión que le está mostrando Jesús sobre cómo será el fin de todas las cosas, anteriormente a este capítulo, él le muestra cómo serán las señales antes de la venida. Pero llega el capítulo 19 y Juan empieza a tener otra visión y él dice así: hay una fiesta, hay una alegría en los cielos. Hay millares de ángeles felices. Felices, ¿por qué? Porque llegó por fin el día del encuentro de la iglesia con su novio, que es Cristo. Entonces Juan está diciendo acá: alegrémonos y regocijémonos, porque llegó el día de que Cristo va a regresar. Aquellos que tienen por tardanza, aquellos que pensaban que nunca se iba a cumplir, está cumpliéndose acá en la visión de Juan. Y en el capítulo 19 de Apocalipsis, como les dije, hay una multitud de ángeles. Ellos están felices, ellos están alegres. Pero el mayor motivo de alegría justamente es eso, ¿sí? Las bodas del Cordero, el encuentro de la iglesia con Jesucristo. Va a llegar por fin ese día. Y ahí nosotros podemos pensar, bueno, los días en esta tierra pueden ser difíciles, pueden ser oscuros, pueden ser de mucho sufrimiento, ¿sí? Pero llegará el día que todas estas cosas se van a terminar. Y lo que Dios quiere que nosotros como iglesias tengamos en cuenta es esto: no perdamos nuestra fe, no perdamos nuestra confianza, ¿sí? Porque todo esto es pasajero. Y Dios quiere que nosotros sigamos poniendo nuestros ojos en aquel día, porque nuestro destino no es la tumba, hermanos, no es la sepultura, no es ahí donde se terminan todas las cosas. Nosotros vamos hacia un encuentro eterno. Nosotros nos estamos preparando para un encuentro eterno, donde ni la muerte nos va a separar de ese encuentro. Así que si por ahí, la muerte siempre trae tristeza y es normal. Y quizás también cuando va pasando el tiempo, ¿sí?, y uno ve que las personas, uno va quedando viejo y te da nostalgia el pasado, porque parece que todo se va terminando, ya no tenés fuerza, parece que ya no tenés nada por hacer. Acordate de que eso no es el fin. Solamente te estás preparando para lo que va a ser lo mejor de tu vida, que es el encuentro con Cristo. Ese es nuestro destino, ese es nuestro gran paso
¿sí? De la muerte hacia el encuentro con Jesucristo. Por eso siempre nosotros tenemos que animarnos unos a otros, como dice Pablo. Cuando él habla, ¿no?, de que no seamos como los paganos, aquellos que no tienen fe, que cuando muere alguien, un ser querido, toda nuestra alegría y todo nuestro ser se va juntamente con esa persona. Dice, no, nosotros somos aquellos que tienen fe y que creemos que la muerte solamente es un paso para encontrarnos con nuestro Señor. La semana pasada justamente hubo una situación muy triste, no sé si ustedes pudieron acompañar. ¿Se acuerdan de Thaís, la esposa de Ezequiel, y su hermana que vino una vez a cantar acá? Bueno, su hijita falleció esta semana, era su única hija. Y uno piensa, wow, una nenita creo que tenía 4 o 5 años, chiquitita. Y fue así de repente pararon todos sus órganos y terminó, ahí quedó su vida. Y me contaban, ¿no?, de que el sábado anterior, a la semana del sábado pasado, ella estuvo en la iglesia, estuvo en la escuelita, ¿no?, estuvo jugando, se sacó fotos, estuvo compartiendo en la iglesia contenta, aprendiendo. Y en la semana pasó eso. Entonces, sí, wow, ¿cómo animar, no? Pero ahí es donde la palabra de Dios nos dice, tengan esperanza. Porque ella cumplió su propósito, ¿sí? Así como muchos niños, jóvenes, adultos, todos. Cuando llega el fin, porque ya cumplieron su propósito en este mundo. Ellos ya van en un abrir y cerrar de ojos, ya se encuentran con nuestro Salvador, que es Jesucristo. Donde ya no va a haber lágrimas, donde ya no va a haber sufrimiento, donde ya no va a haber dolor. Y esa tiene que ser nuestras palabras para animarnos unos a otros y nuestro foco. Es hacia allá donde vamos nosotros, ¿sí? Al encuentro con Jesús. ¿Vamos a pasar por la muerte? ¿Vamos a pasar sí o no? No sabemos. Pero si la pasamos y tenemos que pasar, amén y gloria a Dios. ¿Sí? Siguiendo. Fíjense que acá Juan va a decir así que hay alegría en los cielos, ¿sí? Y la iglesia se ha preparado, la novia se ha preparado para recibir a su novio. Pero la alegría es solo para los que se prepararon, ¿sí? En Efesios capítulo 5, 25, 27 dice, los esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Qué está diciendo acá la palabra de Dios? De que en Cristo nosotros nos santificamos. Estando en Cristo nosotros nos preparamos para ese día. ¿Se entiende? Es Él el que nos está preparando para ese gran día. Él es el que nos santifica, Él es el que nos está purificando para presentarnos a Él mismo, ¿sí?, sin mancha y sin nada que interfiera en nuestro relacionamiento con Él, en nuestra estadía con Cristo. Entonces, Él es el que nos santifica. Entonces, ¿cómo yo me preparo para estar en esa gran boda? Estando en Cristo, permaneciendo en Él. Porque Él es el que me va purificando, Él es el que me va enseñando, Él a través de su Espíritu Santo va haciendo esa obra de santificación en mí. Y obviamente que yo también, juntamente con el Espíritu Santo, voy diciendo, sí, yo quiero ir cambiando, yo voy a ir dando pasos de obediencia. Amén. Entonces, sin invitación, nadie entra a la fiesta. ¿Sí? Porque acá está diciendo que son los que son invitados. ¿Sí? ¿Y quiénes son los invitados a esta gran boda? ¿Quiénes son los que van a participar de ese encuentro con Jesús? En Apocalipsis 19:9, vamos a ver qué dice. Esperen que busque.
¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice? Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. No, 19:9. Sí. Sí. Y el ángel me dijo, escribe, estos son benditos, son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero, y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Dice, dichosos los que han sido convidados a la cena, ¿no es así? A la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. ¿Quiénes son los invitados también? En el capítulo 22, versículo 17 de Apocalipsis, dice así, el espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escuche, diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. La invitación es para todo el mundo. Para entrar a esta fiesta, para entrar a la fiesta del Cordero y su novia, la invitación es para todo el mundo, porque dice así, el Espíritu Santo está diciendo, vengan, el que tiene sed, venga. Es para todas las personas. La invitación es para todos. Pero no todos dicen, sí, yo quiero ir. No todos aceptan la invitación de Cristo. No todos quieren participar en esta gran cena. Pero la cena va a ser solamente para aquellos que dijeron que sí. Pero Jesús, hace mucho tiempo, Él está haciendo la invitación. Hace mucho tiempo Jesús está invitando a las personas, a todos los que nacen, a todas las personas. Todos tienen la oportunidad de ser invitados para participar de este gran evento. Y dice la palabra de Dios que nadie va a tener excusa. Nadie va a poder escaparse y decir, no, a mí nunca me dijeron nada. Porque la palabra de Dios dice así que hasta la naturaleza da testimonio de que Dios existe y de que Él es vivo. Entonces todo ser humano, desde el primero hasta el último, es invitado para participar. Y tienen la oportunidad de elegir si yo quiero o no, yo no quiero. Amén. Esa promesa es verdadera. Y en el Nuevo Testamento la promesa de la venida de Jesús se repite 300 veces. Dios es fiel y cumple sus promesas, hermanos. Aunque los incrédulos se burlen y no crean, el Señor quiere que su pueblo sepa que puede confiar en Él. ¿Sí? Por eso alegrémonos. Falta poco para que estemos con Él por siempre. Y Él cumplirá la promesa que dijo en San Juan capítulo 14, 1-3. No se angustien, dijo Jesús. Confíen en Dios y confíen en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. La semana pasada había hecho hincapié en que la voluntad de Dios y el deseo de Dios es estar con nosotros. ¿Sí? Desde el comienzo de la creación, siempre el deseo de Dios es estar cerca de sus hijos, de su creación. Y preparó todas las cosas para estar siempre con nosotros. Y este gran día es justamente cumpliéndose ese propósito eterno de Dios. Ya no va a haber pecado, ya no va a haber nada que nos separe. Ahora por fin acá vamos a estar juntos eternamente, sin nada que nos separe. Porque esa es la voluntad del Padre, hermanos. Es estar junto a nosotros. Y vos te podés preguntar, ¿por qué? ¿Por qué el Señor quiere tanto estar junto a nosotros? Y a veces nosotros lo rechazamos, a veces no queremos. Y Dios insiste, 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 insiste. Porque Él nos ama incondicionalmente, porque su naturaleza es amar incondicionalmente, porque su esencia se trata de amar incondicionalmente, porque Él no puede ir en contra de lo que Él es y nos creó para eso. Ese es el propósito por el cual vos existís. Existimos porque Dios te ama y quiere estar con vos eternamente, pero Él te da la libertad para que vos puedas elegir. Y eso también es amor.
Entonces, ¿cómo será la segunda venida? Porque todo esto fue una introducción. Tenemos 2 horas. La descripción de las bodas, ¿no?, que describe Juan solamente es una forma poética, ¿no? Es una forma figurada para referirse a la vuelta de Cristo, al regreso de Jesús. Juan está viendo todo eso, pero es toda una forma poética para expresar lo que Dios siente. Porque Él justamente hace un simbolismo con un casamiento, donde hay una fiesta, donde cuando vos recibís una invitación para un casamiento, ¿no te da alegría? ¿No? ¡Wow! Un casamiento. Qué lindo es recibir una invitación. Qué hermoso, los novios se están preparando para esta gran fiesta. ¡Qué alegría! Por eso hace esa comparación, porque es una gran fiesta y es una gran alegría poder estar juntamente con Cristo. ¿Cómo será? En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al 16, dice así: Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Este es el acontecimiento más esperado de todo el libro de Apocalipsis. Es cómo será que Jesús va a aparecer en el cielo. Juan describe toda la visión que él tiene, cómo será antes, ¿no? Como les dije. Y todos los ángeles se alegran por decir: listo, llegó el momento de Jesús regresar a la tierra a buscar a su iglesia. Y él describe de esta manera, ¿no? Dice: Juan ve un cielo abierto. Imagínense sucediendo esto en cualquier momento, porque es esto lo que va a acontecer. ¿Ustedes creen, hermanos, que esto es literal? ¿Ustedes creen que esto va a suceder en cualquier momento? ¿Ustedes siguen esperando todavía a Jesucristo? Porque es esto lo que va a pasar. El cielo se va a abrir y Jesús va a aparecer de una forma visible. ¿Sí? Dice: montado en un caballo blanco. Es llamado Fiel y Verdadero. Pero ahora Jesús ya no viene como siervo. Él viene como Señor y como Rey. Acuérdense que Pablo en Filipenses 2, él dice así, que Jesús vino y se humilló y se hizo, ¿no?, hombre, tomó forma de hombre y se humilló a sí mismo, dejando su gloria, despojándose de su gloria para venir a vivir como un hombre en esta tierra. Él vino como siervo a servir y a morir por la humanidad. Pero esta venida ya no va a ser como siervo. Ahora Él viene como Señor. Ahora Él viene como Rey de reyes y Señor de señores. Tampoco viene como abogado. Él ya no viene como abogado. Ahora Él viene como juez. Ese es el Señor Todopoderoso. El Cristo que algunos todavía tienen colgado en la cruz, no, ya no está más ahí. Ya no está más ahí. Él está en el cielo y es glorioso y es Señor de señores y Rey de reyes. Y Él va a venir con todo su esplendor, con toda su gloria, y será visible. ¿Por qué? Porque todo ojo lo verá. Amén.
¿Qué significa eso, hermanos? Que todo ojo lo verá. Significa que todos los que están vivos en ese momento, ¿sí? Si nosotros estamos vivos en ese momento, estando acá en este lugar o donde el lugar que vos te encuentres, del otro lado del mundo, si hay una personita que está viva, no sé, en todos los 4 puntos de la tierra, todos verán que Jesús va a regresar. Amén. Así es. Qué glorioso, ¿no? Yo creo que ni los que hacen las películas del fin del mundo se pueden imaginar cómo será ese gran día, porque será glorioso. Y viene acompañado ¿de quién? De sus ángeles, ¿sí? Dice, y la espada afilada es su palabra, la que va a juzgar al mundo. Amén. Él mismo es la palabra de Dios. Amén. Él con su presencia va a juzgar. En 1 Tesalonicense, Pablo describe de esta manera la aparición de Jesucristo. 1 Tesalonicense, capítulo 4, el versículo 16 al 17. Pablo dice así: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Acá Pablo describe cómo sucederá eso. Dice, Él va a aparecer en el cielo con toda su majestad. Y Pablo, pensando que en ese tiempo él iba a estar vivo todavía, dijo, y nosotros los que estamos vivos vamos a ser transformados y los muertos van a resucitar primero. Y ahí él empieza, ¿no? Qué fe y qué esperanza tenía Pablo. Pasó tanto tiempo, ¿no? Pero esa promesa va a ser cumplida. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir? Jesús aparece en el cielo con toda su gloria, todo ojo lo verá. Si todos van a mirar y va a decir, era verdad. Pero lo primero que va a suceder, dice, la resurrección de los justos y la transformación de los que están vivos. Juan capítulo 5, a ver, quiero leer ese texto, versículo 28 y 29. Hay muchos textos para leer. Dice así, Jesús hablando, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán de allí los que han hecho el bien, resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Cristo, al aparecer, Él no va a pisar la tierra. ¿Sí? Él aparece y queda en las nubes, en el aire. Y cuando aparezca de esa forma visible, cuando todos lo vean, ¿sí?, caerán muertos los que no son de Cristo, porque no van a resistir a su presencia. Todos los que no creyeron en Cristo en ese momento, los que están vivos y no creyeron en Jesús, al verlo van a caer muertos, solamente por la presencia y la gloria de Dios. ¿Qué va a pasar entonces? La palabra de Dios dice así, que los que están muertos, los justos, o sea, aquellos que fueron sellados por el Espíritu Santo, aquellos que creyeron en Jesús, van a ser los que van a ser resucitados en primer lugar. Gloria a Dios. Con un cuerpo incorruptible. Ellos van a ser transformados. Y Pablo habla en 1 de Corintios, en el capítulo 15, versículos 50 y 53. Él dice esto, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos,
al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de lo inmortal, lo mortal de lo inmortal. Pablo está diciendo así entonces: todos los creyentes en Cristo, desde el primer hombre hasta el último hombre que murió creyendo en Jesús, se va a levantar, ¿sí? Con un cuerpo incorruptible, o sea, ya no va a ser mortal, ya no se va a enfermar, ya no va a ser destruido. Así como Cristo resucitó de los muertos y fue transformado y tiene un cuerpo incorruptible, así también los que creyeron en Él, dice que su Espíritu Santo, como levantó a Cristo de la tumba, va a levantar a todos los muertos que creyeron en Él. Amén. Amén. Jesús. Todos, hermanos, van a ser resucitados. Así es. Desde Abraham, no sé si Adán fue salvo, pero desde el primero hasta el último se va a levantar. Y los que están vivos, dice que en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo sería un abrir y cerrar de ojos? Pestañear, sí. O sea, ni te vas a dar cuenta. En ese momento, ¿por qué? Porque para resistir a la presencia y a la gloria de Dios tenemos que ser transformados. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la primera parte. Los muertos resucitan. Los muertos en Cristo resucitan, los que están vivos son transformados y seremos llevados al cielo con Él. ¿Sí? Entonces, como les dije, nuestro destino no está en la tumba, no está en la sepultura. ¿Sí? Nuestro destino está con Cristo. Y eso es lo que nos tiene que alegrar. Día a día, hasta el último día de tu vida, te tiene que animar eso, de que tu encuentro está pendiente y es con el Señor para siempre. ¿Sí? Bueno, entonces después, ¿qué va a pasar? Ahí vienen los 1000 años, los famosos 1000 años, ¿sí? Con Cristo en el cielo. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, vamos a buscar. Dice así: vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Y el versículo 3 dice: lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por corto tiempo. Acá en este texto justamente Juan va a explicar lo que va a pasar en este tiempo. La iglesia, los que resucitaron y los que fueron transformados, van al cielo con Cristo. Y la Biblia habla de un tiempo que nosotros creemos que es literal, son 1000 años, que la iglesia va a estar en el cielo con Jesús, disfrutando de las bodas del Cordero, de ese encuentro que Dios preparó para su iglesia y Él. En ese tiempo, ¿qué va a suceder en la tierra? Dice que Satanás, que es la serpiente antigua, es el que engaña a todas las personas, es el que aparta a las personas de Cristo y quiere destruir a los que creen en Él. Y es el que trabaja día a día con miles de estrategias para separarte de ese día, ¿sí? Para que vos no llegues a ese encuentro final. Él va a ser, dice la palabra de Dios, atado, encadenado. ¿Qué significa eso? No que va a estar atado en cadena, sino que no va a tener a nadie a quien engañar. Porque acuérdense que todas las personas que quedaron en la tierra están muertas. Aquellos que no creyeron en Jesús, cuando Jesús apareció, ¿qué pasó? Quedaron todos muertos por la presencia de Él. Y nadie más resucitó, solamente los que creyeron en Jesús. Y los que creyeron en Jesús están ¿dónde? En el cielo, con Dios. Por eso dice que la tierra va a ser desolada, no va a haber nadie. Y por eso dice que Satanás va a ser atado, porque no va a tener a nadie a quien engañar. ¿Sí?
Entonces, por 1000 años es un tiempo que la iglesia va a estar disfrutando de la presencia con su Señor, con su Creador, con su Dios, ¿sí? Y cuando se cumplan los 1000 años, ahí viene la segunda parte, que es la resurrección de los impíos, la resurrección de aquellos que no creyeron en Jesús. Pero antes, la palabra de Dios dice así en Apocalipsis 26, dice: dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Sí? Acá está hablando, o sea, dichosos los que tienen parte de la primera resurrección. O sea, cuando Cristo viene la primera vez, cuando Él llega y resucitan, esos son dichosos. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a ir con Cristo al cielo. Ahora, la resurrección de los impíos, de los demás. Dice, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Desde este tiempo, los impíos o los que no reconocieron a Jesús como su Salvador serán resucitados. Pero no con cuerpos incorruptibles e inmortales. ¿Sí? Esta será la segunda resurrección. Y en este tiempo también dice la palabra de Dios que Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué? Porque ya va a haber personas y él va a comenzar de nuevo a juntar a todos los impíos. ¿Para qué? Para batallar contra los que regresan, que es Cristo, ¿sí? Bajando del cielo después de los 1000 años con la iglesia. Pero ellos no tienen ninguna oportunidad en esa batalla. Satanás todavía piensa quizás que él tiene oportunidad de batallar contra Jesús y su iglesia, pero ellos ya no tienen más ninguna oportunidad. ¿Sí? Y en esta resurrección de los impíos justamente es para el juicio final. Es ahí donde siempre escuchamos, bueno, ¿cómo será el juicio final? Y en Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, dice así: luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte a sus dominios devolvieron los suyos. Entonces cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y sus dominios fueron arrojados al lago del fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús reprende a sus discípulos? Cuando los discípulos vienen contentos por haber expulsado demonios. Y Jesús le dice, ustedes tienen que alegrarse no por eso, sino alegrarse de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. A veces nosotros hacemos muchas cosas acá en la tierra y nos alegramos, pensamos, wow, mirá lo que hice. Y en realidad Jesús está queriendo enfocarnos en aquello que realmente es verdadero y donde nosotros tenemos que enfocarnos. Que es decir, no, es Cristo, es permanecer en Él. Es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque si mi nombre está ahí, yo no voy a pasar por esto. Y fíjense que este juicio es preparado para los impíos y ellos serán juzgados. Y dice la palabra de Dios que ellos van a ser juzgados por las obras que ellos hicieron. Juan capítulo 3, versículos 17 y 19, dice así: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Amén. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado,
por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Acá Jesús, o sea, en Juan, él está diciendo por qué va a haber este juicio final. Porque él dice así, Jesús vino a la tierra, cuando él vino la primera vez y vivió como hombre, él no vino a condenarnos. Él vino a salvarnos porque nosotros ya estábamos condenados, dice la palabra de Dios. Aquel que no está en Cristo ya está condenado. Este es el juicio donde se dará la sentencia final. Y Jesús vino a darnos una oportunidad para que nosotros no pasemos por eso. Por eso Juan dice así, el que no creyó ya está condenado. Tenemos una oportunidad. Cristo es la oportunidad de poder salir de ese estado para tener vida y poder estar con Él. Todos los que no fueron encontrados en el libro de la vida serán condenados a la destrucción final. Por eso el llamado es urgente a las personas para que crean en Jesús. De esto él habla cuando dice que ya están todos condenados. El juicio de Dios representa el carácter justo de Dios. ¿Sí? Él no condenaría al impío sin base. ¿Sí? Sin que el impío no merezca, Dios no lo condenaría. Todos sabrán los motivos reales de su condenación. Ellos van a ser juzgados según sus obras. O sea, el libro de las obras, ¿qué va a ser? Pasa uno que no creyó en Cristo a decir, vos hiciste esto y esto, y tus obras no te salvan. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice Pablo, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Nadie puede ser salvo por sus obras. Porque estas personas que van a estar delante de Dios en este juicio final van a ser juzgadas por sus obras. Y sus obras no los van a salvar, porque tu obra no te puede salvar. Solamente la fe en Jesucristo. Y es un regalo de Dios. No porque merezcamos algo, sino porque creímos en Él, porque Él es verdadero, porque Él vino a salvarnos. Simplemente es eso. Cuando nosotros queremos poner méritos en nosotros por lo que hacemos, cuidado con eso, porque es ahí donde nos podemos perder. Entonces todos los impíos van a estar delante del juicio de Dios y están siendo condenados, sentenciados a muerte, a la destrucción final. ¿Y cuál va a ser la base de ese juicio? Sus obras, lo que ellos hicieron. Y la palabra de Dios dice así que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Todo lo que nosotros podamos llegar a hacer para ser salvos no sirve. Por más que nos parezca que seamos buenos, que sean buenas personas, que dice la palabra de Dios, aunque dan su vida para morir por otros, de nada te sirve. Porque estamos pasados por el pecado, contaminados por el pecado. Y no hay uno bueno. No hay nadie, dice la palabra de Dios. No hay un ser humano bueno. Todos necesitan a Cristo. Todos necesitan decir, Señor, yo creo. Por eso el ladrón que estaba ahí a su último momento de vida, crucificado con Jesús, él dijo, yo creo que vos sos el Hijo de Dios. Y Jesús dijo, vos vas a estar conmigo. Porque creíste. De eso se trata, hermanos. Por eso el Evangelio es simple, no hay que complicarlo. A veces nosotros podemos complicar el Evangelio y poner trabas para que las personas se acerquen a Cristo. En vez de sacar todas las trabas, nosotros por ahí podemos poner trabas para que las personas crean y se acercan a Jesús. El Evangelio es simple porque la palabra dice así, no es por obras, no es por lo que vos haces,
es porque vos creíste en Él y Él te salvó. Y cuando Él nos salva, ahí sí la palabra de Dios dice así, Él nos salva para que para buenas obras. Después de salvo nosotros venimos y servimos y hacemos, pero es para la gloria de Él, no porque esas obras nos van a salvar. Tenemos que entender que la destrucción del mal, que habla acá la palabra de Dios, dice del mal, de Satanás, sus demonios, de los impíos, es para siempre. Nosotros creemos en la aniquilación total, ¿sí? Una vez que son juzgados, son destruidos para siempre. No creemos que va a haber un infierno donde van a estar ardiendo eternamente, porque el único eterno es Dios. Y una vez que tienen la sentencia, todo el mal, Satanás, el falso profeta, el anticristo y todos los impíos, los que no creyeron en Él, van a ser destruidos de una vez y para siempre. Hay muchas creencias sobre este asunto, ¿sí? Pero es un tema para un estudio aparte. Pero para dejarlos a ustedes acá, nosotros no creemos en la existencia de un infierno que arde para siempre. ¿Sí? Entonces ese va a ser el fin, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que tenemos la mente de Cristo y todo sufrimiento será quitado, toda lágrima será secada, ya no habrá más dolor y Dios traerá consuelo y fin del sufrimiento. Ya no existirá más en ningún lugar el sufrimiento y el dolor, porque todo eso será destruido. Amén. Y por ahí nosotros podemos pensar, ¿y cómo va a ser con aquellos parientes que quizás, o aquellas personas que nosotros amamos y no creyeron en Jesús? ¿Cuál va a ser nuestro sentimiento en ese momento? Nosotros tenemos que entender que acá Jesús, o sea, la palabra de Dios dice esto, Él sacará todo dolor y todo sufrimiento. Él va a secar nuestras lágrimas. Ya no vamos a sentir ese dolor, porque vamos a tener la mente de Cristo y Cristo es justo. ¿Sí? Este es el momento donde nosotros sentimos, este es el momento donde nosotros podemos proclamar a Cristo y llamar a las personas para que se arrepientan. ¿Sí? Este es el día, hermanos. Y esa es nuestra esperanza. Después de todas estas cosas, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 7, dice así: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra había dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nueva todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Versículo 6. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que salga vencedor, el que salga vencedor heredará todo esto, y seré su Dios y él será mi hijo. Después de que Juan visualice la derrota del mal y la victoria de los siervos de Dios, Juan ve un escenario diferente en el capítulo 21. Él describe lo que ve en ese texto. Dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué significa eso? Dios ya no va a crear una nueva tierra. Dios va a renovar la que existe.
Él dice que la tierra que fue contaminada también por el pecado, el universo y toda la creación de Dios que fue contaminada por el pecado, va a ser redimida también, va a ser renovada también. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en ella nuevamente. Dios no va a crear a nuevo ser humano para que habite con él sin pecado. Dios va a redimir a los mismos que pecaron, ¿sí? Es lo que Él hizo con nosotros y está haciendo con las otras personas. Él redime, ¿sí? Y nos transforma, nos renueva. Somos como el barro en las manos del alfarero, ¿no es así? No es que yo pequé y Él me destruye porque ya no sirvo más, sino que Él renueva todo mi ser y me da la oportunidad nuevamente para que yo pueda estar con Él. Y voy siendo transformada cada día a través de la obra del Espíritu Santo en mi vida. ¿Sí? Y así también sucederá con la tierra. Él no va a crear una nueva tierra. Él va a redimir, va a hacer todo lo que existe, Él la va a renovar. Qué glorioso, ¿no? Y yo creo que a los animales también. No investigué sobre eso, pero supongo que sí, porque es toda la creación. Todo va a ser renovado, todo va a ser nuevo, ¿sí? Todo va a ser perfecto nuevamente. La tierra hoy sufre por causa del pecado. Los terremotos y todas las destrucciones naturales que existen es por causa del pecado. En esa nueva tierra renovada y redimida, ya no vamos a tener eso, ¿sí? El cielo y la tierra serán renovados, ¿sí? No será una nueva creación, sino que será la misma. Ese será nuestro hogar. Ya no habrá quien haga el mal. Hoy todas las personas, inclusive los cristianos, están sujetas a las enfermedades, a las pérdidas, a la depresión, a las decepciones. Todos todavía podemos ser víctimas de hombres malos en esta tierra deformada por el pecado, ¿no es así? Nadie está exento que nos pase algo malo. Pero en la nueva tierra será diferente. El que está sentado en el trono hará nueva todas las cosas. Habrá comunión plena entre los seres humanos y su Creador. Apocalipsis 21:10 dice así: me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. La nueva Jerusalén no será como la terrena. Porque ¿en qué situación estamos, hermanos, acá en lo que le estoy hablando? Dijimos que Jesús vino, ¿sí? Los muertos en Cristo resucitaron primero, fueron transformados, los que estuvieron vivos fueron transformados también. Los impíos, los que no creyeron, cayeron muertos en ese instante que Jesús vino. La iglesia fue al cielo por 1000 años, ¿sí? A disfrutar de la presencia de Dios en las bodas del Cordero. Pasaron los 1000 años. Cristo regresa con su iglesia para traer juicio a todo el mal, digamos, Satanás y sus demonios, y a todos los impíos, los que se rebelaron contra Dios. Es el juicio final donde se abren los libros y todos son juzgados por sus obras, y ahí son sentenciados a la destrucción total. Son todos aniquilados. Y ahí es donde Dios dice que Él renueva toda la tierra, todo lo que existe. ¿Para qué? Para que su iglesia pueda vivir en ella. Y ahora, de una vez y para siempre, con Dios. Eternamente. Donde ya no va a haber muerte, donde ya no va a haber pecado. Cuando nosotros decimos así, no va a haber enfermedad, no va a haber nada de lo malo, no va a haber muerte, ¿por qué? Porque ya no va a existir el pecado. El pecado es lo que trajo consigo la muerte. Trajo las enfermedades, trajo todo lo que nosotros conocemos hoy en día, todo lo malo que el ser humano vive y que la tierra, ¿sí? La creación vive, es por causa del pecado. Por eso Dios odia al pecado, hermanos, porque es lo que destruyó todo. Y por eso Él anhela tanto este glorioso día, donde ya no exista nada ni una barrera que nos impida estar en su presencia. Gloria a Dios. Y nada que haga sufrir a su iglesia. Porque nosotros hoy podemos estar tranquilos, ¿sí? Como iglesia quizás. Sí, pasamos por algunos tipos de sufrimiento,
Pero hay hermanos y hermanas que están muriendo por causa de Cristo. La iglesia primitiva fue perseguida y muerta de la peor manera por causa de Cristo. Y Juan, cuando escribe acá y dice que toda la lágrima será secada, quizás él está pensando sí en sus hermanos que fueron muertos, sí, de la peor manera. La iglesia que fue destruida, que fue muerta de la peor manera. Y ellos anhelaban con todo su corazón ese día de Cristo. Por eso ellos decían, ya va a venir, porque ellos no veían la hora que Cristo aparezca, porque estaban sufriendo. Y Dios trae consuelo, ¿sí? Dios trae una solución a todo lo malo. Y es la destrucción de todo eso. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. El regreso de Cristo nos insta a prepararnos para ese evento glorioso. A seguir firmes, hermanos. Jesús dice, bienaventurado aquellos que guardan las palabras de la profecía de este libro. La profecía no es solo para informarnos sobre el fin, sino para preparar a un pueblo santo para ese fin. Estas profecías no son para traer miedo, sino esperanza. Ellos nos muestran que a pesar de tanta corrupción, tanta violencia, maldad, guerras, injusticia, dolor, a pesar de todo eso hay esperanza. Puede parecer que Jesús está tardando, pero Él regresará. Dios sigue en el control de la historia de la humanidad. Perseveremos hasta el final en nuestra fe, porque el final está escrito y saldrá todo bien, ¿no? Eso es lo bueno. Si hoy vos estás sufriendo, no te preocupes, porque el final ya está garantizado y saldrá todo bien. Va a estar todo bien. Con Cristo está todo bien. Yo me acuerdo que cuando era más chica yo tenía miedo. Una de las cosas que yo pensaba, quiero ir a la iglesia porque tenía miedo al infierno. Era esa creencia, no quiero ser destruido. Y tenía miedo. Entonces muchos vienen quizás a Cristo por miedo. Pero en realidad lo que el Apocalipsis cuando nosotros leemos no es para que nosotros sintamos miedo. Es para que nosotros tengamos esperanza. Es para que nosotros nos alegremos en realidad, porque es un libro de esperanza. Es un libro donde, a pesar de que habla de las destrucciones, Dios está diciendo así, yo vengo pronto. Y en Apocalipsis 22:17 dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escucha diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Maranata, que significa, ven, Señor Jesús. La iglesia dice, ven, Señor Jesús, porque esa es nuestra esperanza. Eso tiene que estar en nuestros corazones día a día, hermanos. Eso tiene que ser tu motivación cuando vos te levantás. Yo tengo un propósito acá, en esta tierra estoy de paso, porque yo espero el encuentro con mi Señor y mi Salvador, donde ya no va a haber nada malo, sino que solamente alegría. Y vamos a estar con Él, vamos a habitar con Cristo para siempre. Amén. Que el Señor te anime con estas palabras. Que su Espíritu Santo te dé fuerza para permanecer hasta el final. Porque es eso lo que dice Jesús. Aquel que permanece hasta el fin. E insiste, aquel que permanece hasta el fin. Porque muchos son los que desisten en el camino. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos los que seguimos adelante. Amén. Para encontrarnos con nuestro Señor. Amén. Ponete de pie. Vamos a orar.